Iniciamos. Vamos a dar continuidad a la segunda parte de este evento. Enseguida nos acompaña la maestra Claudia Ivette Chávez Ogazón por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mientras se presenta al foro con nosotros, aquí está, bien, me voy a permitir leer parte de su currícula. Ella es licenciada en Derecho, egresada por la Universidad de Guadalajara, con una trayectoria en el servicio público de 19 años. Primero en la extinta Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara, hoy Comisaría de Policía Preventiva de Guadalajara, en donde se especializó en áreas como prevención del delito y la dirección jurídica de la misma dependencia. Actualmente, desde hace 10 años, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Participó en el Foro Nacional sobre Prevención del Delito organizado por el Ayuntamiento de Guadalajara y asistió a cursos relacionados con la defensa de derechos humanos en materia indígena, derechos humanos y seguridad pública, los conceptos básicos de género, marco internacional para la igualdad de género y la promoción de la igualdad de género en el sistema ONU, y el primer foro regional de inclusión, capacidad sin barreras, entre otros. Los conocimientos adquiridos y la vocación de servicio hacia los demás la ha motivado a desempeñarse como visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, llevando a cabo la integración e investigación de quejas relativas a las presuntas violaciones de los derechos humanos en grupos de personas prioritariamente y primordialmente vulnerados de las personas con discapacidad, centrándose en buscar empoderamiento en este sector de la población para su desarrollo inclusivo, igualitario y no discriminatorio. Como parte del Grupo Especializado de Derechos de las Personas con Discapacidad, participa en reuniones del Observatorio Ciudadano. Asimismo, forma parte del equipo de trabajo que elaboró la Recomendación General 1/2018 sobre la accesibilidad, inclusión, igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad en el Estado de Jalisco. Asimismo, a las 125 recomendaciones dirigidas a los ayuntamientos del Estado de Jalisco por la omisión deficiente en detrimento de los derechos humanos de accesibilidad, inclusión, igualdad que tratan por el Estado, documentos a que a la fecha siguen dando aportes notables en la generación de políticas públicas en favor de grupos vulnerables. Y de esta manera cedo el micrófono a la maestra Claudia Ivette Chávez Ogazón con su ponencia Derechos Humanos y Discapacidad. Bienvenida. Gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo pues algo de lo que yo hago en mi día a día. Soy abogada, como algún día todos y todas van a hacerlo, y me dedico a la defensa de los derechos humanos desde el servicio público, pero es un trabajo que podemos decir de litigio, ¿verdad? Defendiendo a las personas contra actos de autoridad. Para abordar el tema de los derechos de las personas con discapacidad, primero debemos de entender que la discapacidad está relacionada con la condición humana. Esto quiere decir que la persona con discapacidad no debe de ser contemplada como una persona diferente, sino una persona parte de una diversidad. Si nosotros entendemos esa diversidad y no tratamos de corregirla, de esconderla o de curarla, sino de decir que es absolutamente lo normal, los esfuerzos y desafíos de toda la sociedad van a ir encaminados a terminar con la forma de exclusión y de discriminación de las personas con discapacidad. Y esto es muy conveniente para todas, todos y todos nosotros, porque algún día todos los que estamos aquí presentes vamos a tener alguna limitación o alguna discapacidad. Y aquellos que lleguemos a la edad adulta mayor, también vamos a tener problemas en nuestro desplazamiento. A lo mejor vamos a adquirir una debilidad visual, una debilidad auditiva, ¿verdad? Entonces, el tema de discapacidad es precisamente
un tema preocupante para las autoridades porque va en incremento. Estas ideas no siempre se entendieron así. El fenómeno de la discapacidad ha ido migrando a través de los años, pasando por 3 modelos. Es el modelo tradicional, el modelo médico y el modelo social. El modelo tradicional o de prescindencia consideraba la discapacidad como parte de un símbolo de maldad y desaveniencia hacia el portador o a sus familiares. ¿Qué quiere decir esto? El modelo tradicional decía que la discapacidad era un castigo divino por un pecado. Era más fácil eliminar a las personas cuya vida sería difícil. Representaban una carga a la sociedad. Eran objetos de lástima y se veían humillados en la relación con otros. Eran considerados inútiles y dependientes. ¿Sí? Yo quiero hacer una pregunta a todo el auditorio. ¿Este modelo ya está obsoleto o lo vemos todavía en nuestros días? Hay un ejemplo muy notorio que precisamente es un evento de caridad que se lleva por estas fechas. ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Quién dijo por acá? El Teletón, ¿verdad? ¿Qué hacemos? A partir de la figura de las personas con discapacidad como un objeto de caridad, de lástima, pedimos una atribución en dinero, ¿verdad? Entonces, pues es preocupante que todavía tengamos estas ideas tan obsoletas. Pasamos al modelo médico. El problema está en el individuo. La discapacidad resulta directamente de la deficiencia de la persona. Es considerado únicamente como un problema de salud. Es un asunto de hospitales, instancias de salud, centros de internamiento, que es una enfermedad a la cual se le va a buscar una cura a partir de la deficiencia de la persona. Centrarse en lo que le hace falta, ya sea físicamente, sensorial, intelectual o psicológicamente. Yo les pregunto, ¿esto es todo lo que una persona con discapacidad necesita? La atención médica, la rehabilitación, es una parte importante, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué piden? ¿Qué nos exigen a nosotros como sociedad? ¿Alguien me quiere decir? Respeto. ¿Qué más? Aceptación, inclusión, ¿verdad? ¿Y qué querrá decir esta palabra? Inclusión. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien que me quiera ayudar? Ay. Crear condiciones para que esa persona se sienta parte de una sociedad, ¿sí? Yo les pregunto, un niño con discapacidad visual cuyos padres quieren que su hijo estudie en una escuela de educación regular a la que todos nosotros asistimos en algún momento, ¿qué va a leer? ¿Con qué se va a preparar? ¿Qué materiales va a llevar ese niño? ¿De quién es la obligación? ¿De los papás? De las instituciones, ¿verdad? En este caso de la Secretaría de Educación, si hablamos de educación básica, si hablamos de educación superior, de las universidades. ¿Qué sería un ajuste razonable? Los ajustes razonables son los que la ley prevé como aquellas ayudas que van a auxiliar a las personas con discapacidad en un desarrollo de inclusión, ¿sí? ¿Y qué sería en este caso? Pues libros de texto en lenguaje braille, ¿verdad? Este sería un ajuste razonable para que ese niño o niña se pueda desarrollar con normalidad en una escuela de educación regular.
Y entonces, eso que yo les platico nos lleva a un modelo social. Este modelo social, que es el que tenemos ahora en nuestros días, nos dice que el principal problema de la discapacidad está en el entorno y la sociedad. Reconoce que la discapacidad forma parte de la sociedad, considera los derechos humanos de las personas con discapacidad y las personas con discapacidad reclamarán un reconocimiento y respeto efectivo de sus derechos. ¿Una persona con discapacidad tiene derecho a trabajar? ¿En qué? En lo que quiera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este modelo social nos dice que las barreras y actitudes negativas y la exclusión por parte de la sociedad, voluntaria o involuntariamente, son los factores últimos que definen quién tiene una discapacidad y quién no en cada sociedad concreta. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Una persona que se traslada en una silla de ruedas, ¿tiene una discapacidad? ¿Por qué? Tiene una condición, pero él se desplaza en su silla de ruedas. Pero ¿qué pasa si él quiere cruzar ahorita la avenida 16 de septiembre y no hay ninguna rampa porque se les olvidó al gobierno? No va a poder cruzar, ¿verdad? Y ahí sí tiene una discapacidad para llegar al otro lado. Entonces, ¿se fijan? ¿Quién le creó la discapacidad a la persona? ¿Él mismo o el gobierno? El gobierno. ¿Por qué? Porque hacen obras arquitectónicas, de infraestructura, pero no observan un diseño universal. Fíjense, yo les voy a platicar. Yo integro las quejas no solo de materia de discapacidad, sino de niñez, educación y de otras materias. Presentan una queja contra la Casa Museo López Portillo, ¿sí la ubican? Allá para la rotonda de los Jaliscienses Ilustres, por esas callecitas. Llego yo a hacer una investigación de campo porque somos personal que tenemos fe pública, como los notarios. Lo que yo veo, esa es la verdad. Llego al museo, una rampa improvisada con una inclinación muy importante que no permitía que una persona con silla de ruedas se pudiera desplazar. Necesitaba que alguien lo empujara. Primer problema. Una mampara a la salida de los baños, al ingreso de los baños, que no permitía el ingreso de una silla de ruedas. O sea, si yo, persona con discapacidad motriz, y dejemos de discapacidad motriz, que haya sufrido una lesión como la compañera, ¿no? Y tuviera que trasladarme temporalmente en una silla de ruedas, si había un paseo al museo y llego y quiero entrar al baño, pues no voy a poder entrar al baño, al sanitario, ¿sí? El argumento de la autoridad, no podemos hacer ninguna modificación porque el Instituto de Arquitectura, Historia, esto es patrimonio de la humanidad y no se puede modificar. Pero sí pudieron hacer una sala, que era el salón de baile de López Portillo, y sí pudieron ponerle aire acondicionado. Eso no afectaba el diseño original de la finca. Pues para sorpresa de la autoridad municipal, hay un decreto en donde sí se acepta o se permite la modificación a estos inmuebles para el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Ya está previsto que sin afectar la construcción o el diseño original, se hagan adecuaciones para que se le permita el libre desplazamiento y movilidad a cualquier persona, ¿sí? Esto nos lleva a 4 enfoques que los gobiernos, las autoridades, la sociedad en general
tenemos para la atención de la discapacidad. El primer enfoque es el de la exclusión. ¿Qué observan ahí? Es el primer gráfico, ¿sí lo ven? Un grupo de personas y alrededor lo que viene siendo el símbolo de una persona con discapacidad motriz y con discapacidad visual, ¿verdad? Se ve un monito con el bastón blanco. ¿Qué les dice ese modelo, ese enfoque? Que excluye, sí, ahí son sujetos pasivos, receptores de acciones de bondad o de caridad, lo que platicábamos hace rato del Teletón. Los medios de comunicación muchas veces todavía incurren en mostrar a las personas con discapacidad bajo este enfoque. El enfoque de segregación. Las personas con discapacidad son marginadas por considerarlas diferentes. ¿Esto dónde lo vemos? ¿Dónde se les ocurre? ¿En los centros de trabajo puede ser? Fíjense muy bien, lo vamos a ver más adelante, pero una persona con discapacidad psicosocial, ¿sí? Hablemos de una persona con ataques de ansiedad, depresión, y que trabaje en una dependencia o en una cremería, pongámoslo así, en un negocio, en un establecimiento de venta de lácteos, ¿sí? Y tenga una crisis y su patrón lo despide o la despide. ¿Atentó contra sus derechos? ¿Y qué se les ocurre? ¿A dónde la mandamos a esta persona? A ver, abogados, si les llega una asesoría así, ¿qué harían? ¿A dónde la mandan? ¿Qué les parece si le decimos que puede ir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Les gusta? ¿Les agrada? ¿A Derechos Humanos podrá ir? ¿Sí? ¿Contra un patrón de una cremería? Pues sí, sí puede ir a la comisión, pero le vamos a orientar y a encaminar a que ponga su demanda laboral, si hubo el despido injustificado y si no se le dieron sus prestaciones. ¿Estamos? Pero si es un empleado de la Secretaría de Movilidad, ¿sí? Y él tiene una discapacidad intelectual, ¿esto qué quiere decir? Pues él desde nacimiento tiene una condición especial, una condición de, no sé, algún autismo, un tipo de autismo, y una compañera de él no lo baja de tonto y de menso y términos peyorativos. ¿A dónde podrá ir él? A la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? Es una dependencia estatal y nosotros resultamos competentes. Ahora, el enfoque de integración. Se incorpora a la persona con discapacidad para que forme parte de la sociedad. Ellos se deben adaptar al medio, no al contrario. ¿Es correcto? Fíjese lo que me ha tocado ver. Niños con discapacidad motriz que llegan a una secundaria y su aula está en el tercer piso. Increíble, los papás tienen que dejar de trabajar para acompañar a sus hijos en la jornada o en la hora de clases y les ayuden a subir y bajar. ¿No es más fácil que el director quite la salita del café, la salita de juntas, adapte el aula ahí en el primer piso? ¿Y qué creen que me dicen a mí las autoridades? No se puede, licenciada. Estamos imposibilitados, no hay presupuesto. Digo, no te estoy pidiendo dinero, nada más baja las butacas y ahí adapta a los muchachos.
pero así. ¿Qué tenemos? ¿Qué se viene como fenómeno? Pues una deserción escolar. Se les hace más fácil a los papás tener a ese niño o a esa niña en casa que llevarlo a la escuela todos los días, ¿sí? Y el enfoque de inclusión. En este enfoque se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a las mismas oportunidades que las demás y que lo que limita su desarrollo y participación no es su condición, sino las barreras y perjuicios existentes en el entorno. ¿Creen que estamos cerca de esto? Todavía nos falta mucho, ¿verdad? Y entonces a mí me da mucho entusiasmo venir a platicar con mis colegas próximos, porque ustedes van a ser los gobernantes, regidores, diputados, servidores públicos del futuro o litigantes que vamos a tener viendo este tipo de temas. Esto es lo que ustedes van a litigar, esto es lo que ustedes van a defender desde el punto de vista que ustedes necesiten o quieran. Los van a buscar gente para que les ayude a pelear lo de su pensión, lo van a buscar personas para que, no sé, en una negligencia de servicios de salud, en una prestación de servicio de salud, ustedes los representen como abogados. ¿Se fijan la trascendencia? Lo importante que desde el aula le cambia a uno el chip. Fíjense muy bien lo que dicen las personas con discapacidad. Para entender la discapacidad hay que vivirla. Y yo estoy de acuerdo. Yo tuve un esquema de papás al final de su vida productiva, una mamá con Alzheimer y un papá con movilidad reducida. El Alzheimer, imagínense yo lo que lidié para explicarle a una persona que va perdiendo la memoria que tenía que utilizar el cubrebocas para entrar a un lugar público, ahora en tiempos de la pandemia. ¿Sí? Y así hubo personas con discapacidad auditiva que necesitaban tener el área de su boca libre, porque ellos al abrir la boca perciben, ¿sí? Perciben algún tipo de vibración que les ayuda a acercarse al entorno, igual las personas con discapacidad visual, pero se les obligaba a utilizar el cubrebocas. No hubo un ajuste razonable, no hubo un estudio por parte de la autoridad que les permitiera a ellos acercarse al entorno en tiempos de pandemia, y fue más fácil encerrarlos. Vamos a pasar a los ámbitos de protección de los derechos humanos. Ustedes podrán ver que tenemos 4 ámbitos de protección: el internacional, el regional, el nacional y el local. ¿Qué es lo que más destaca de todo esto? La protección de los derechos humanos se lleva a cabo a través de un sistema complejo de normas legales internacionales y nacionales, y a través de la colaboración de las instituciones de distintos tipos y niveles. Es por ello que hablamos de la existencia de distintos sistemas de protección que, si bien tienen competencias distintas, se guían por los mismos principios universales. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Fíjense muy bien. De repente yo tengo una queja de un grupo de personas de talla baja. Si los ubican, ¿verdad? Ellos van a la comisión y nos dicen: oye, pues me subo al tren ligero y no alcanzo ninguno de los barandales o tubos porque mido 1.15, 1.20, y todo mi trayecto parezco pelotita de un lado para otro, ¿sí? Y entonces presentan la queja, la Comisión de Derechos Humanos pide los informes correspondientes, y lo que es CITREN, el sistema del tren, me dice: yo les digo, oye, te hago una propuesta de conciliación, ¿cómo ves? Vamos resolviendo la queja, estudia tu diseño de transporte y pues ahí, no sé, implementa algún tubo intermedio que les quede a las personas de talla baja. No lo voy a hacer.
no hay dinero y nosotros estamos ajustados a una norma técnica que es estatal. Pero la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, a mí me dice en el artículo 1, todos somos iguales. Y hay otro instrumento internacional que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ratificó y firmó México, que estamos obligados a su estricta observancia, que estamos obligados a ajustar todas las leyes, normas estatales, municipales, reglamentos, a esa convención internacional. ¿Estamos de acuerdo, no? La famosa pirámide de Kelsen, y tenemos arriba Constitución, tratados internacionales, y de ahí el orden de las leyes y su obligatoriedad. Entonces, ¿es válido el argumento que basándome en una norma técnica no voy a hacer ninguna modificación? No, ¿verdad? Pero es el argumento de las autoridades, de los que ahorita están ahí, de los que firman y tienen el poder. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Fíjense muy bien, la convención es un instrumento, ¿sí? Es una norma escrita, tiene 50 artículos y un protocolo facultativo. ¿Qué es lo importante de esta convención? A nivel internacional, la convención es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Es obligatorio, ¿sí? La convención va a tener un comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué hace este comité? Ellos hacen una revisión a cada uno de los estados parte, en este caso México, y cada 4 años ellos hacen una serie de observaciones al estado parte de lo que no está cumpliendo respecto a los contenidos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. México tuvo un primer informe en el 2014, recayeron 58 observaciones en el 2018 y ahora en marzo del 2022 se nos vuelven a hacer una serie de observaciones. ¿Cómo creen que le fue a México? Reprobamos, ¿verdad? Y lo más chistoso de todo esto es que siguen siendo las mismas y las mismas y las mismas observaciones. Materia de educación inclusiva, en materia de salud, en materia laboral. ¿Qué opinarían ustedes de un trabajo de tesis? Todos aquí o todas y todos van a hacer tesis, ¿verdad? O la gran mayoría. O si no lo hacen ahorita en la licenciatura, si lo van a hacer en la maestría. Pero ¿qué se les ocurriría? ¿Qué opinarían si les digo que la ley de transporte público dice que una ruta de camiones está obligado a que el 10% de su flotilla tenga adecuaciones para personas con discapacidad? Hay rutas con 10 camiones, entonces ¿cuántos camiones están obligados a tener sus adecuaciones? A ver, las matemáticas. 1, ¿verdad? Imagínense ese camión que recorre Tlaquepaque, Tonalá y parte de Tlajomulco. ¿Cuánto va a tardar en pasar por la persona que lo requiere? Son trayectos, más bien tiempos de espera hasta de 2 horas, 2 horas y media. Entonces la persona que entra a trabajar a las 10 de la mañana tiene que estar esperando su camión desde las 7:30, 8 de la mañana. ¿Esto es justo? ¿Esto es justicia?
lo que nos enseñan que es la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, ¿sí será? ¿Les gustaría estar ustedes maniatados a esta situación? Fíjense, un día tuve una queja del Citren y decía la persona, oye, es que yo necesito utilizar los elevadores porque tengo una discapacidad motriz. Y Citren me decía, pues que nos hable antes de que venga para acá y la van a estar esperando. Hay un mecanismo que se llama la oruga, no sé si alguien lo ha visto funcionar. Es se pone la silla de ruedas, se monta la silla de ruedas y se va desplazando, pero es muy lento. El día que yo fui a hacer la investigación de campo se le acabó la pila, entonces la persona quedó arriba de las escaleras, ya no pudo completar el trayecto y lo tuvieron que bajar cargándolo entre 2 o 3 personas de ahí de seguridad. Entonces a eso nos enfrentamos todos los días, a barreras actitudinales, a barreras de criterio, falta de sensibilización, falta de cultura en los temas de discapacidad. Esta convención que les comento tiene una serie de principios generales. Algunos de ellos son el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Aquí me voy a detener porque esto está bien interesante. Para todos aquellos que quieran hacer algún trabajo de investigación, un trabajo de modificación legislativa, ¿conocen el estado de interdicción? Cuando una persona se determina que no tiene voluntad, no tiene la voluntad para la toma de decisiones, buscamos un juicio de interdicción, ¿verdad? Donde va a haber una persona que lo va a representar, que va a tutelar por sus derechos, por sus bienes cuando los hay. ¿Qué opinarían si les digo que las personas con discapacidad quieren que desaparezca el estado de interdicción? ¿Será justo? ¿Será válido? O sea, tiene buen punto en parte de que se desaparezca, pero no, porque también hay personas con discapacidades mentales que no pueden a lo mejor firmar por sí solas, y entiendo que haya personas con discapacidad, entiendo que haya personas con un poco más de discapacidades físicas que a lo mejor no se ocupen de encargar de un tutor, no ocupen un tutor, pero hay personas, como le comento, con discapacidad mental que probablemente sí lo ocupen. Entonces estoy como que entre sí y no. Pues así como el compañero, es un dilema. Su servidora también tiene esa perspectiva, pero la ley es casuística, ¿no? Y los jueces deben de atender esos criterios, que cada caso es diferente, y analizarlo desde esa perspectiva. Ahorita no es así. Los jueces declaran a una persona en estado de interdicción, muchas veces ni siquiera se entrevistan con él. La familia puede decir, ¿sabes qué? Está en estado de interdicción. Nosotros conocimos del caso de una persona con cuadriplegia adquirida en un accidente, que es un estado en el que la persona no se puede mover, no hay movilidad en todo el cuerpo. Y la esposa, aprovechándose de esa condición, quería quitarle la custodia y patria potestad de sus hijos. Pero el señor estaba, o sea, se hablaba y estaba en el pleno uso de sus facultades mentales. Entonces esa situación pues se presta a atender otros intereses de la misma familia, y es ahí cuando las personas con discapacidad pues reclaman ese derecho a ellos tomar sus propias decisiones, ¿sí? La no discriminación es otro de los principios de la convención. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades,
la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad. Aquí voy a hacer un paréntesis para comentarles que dentro de la Comisión de Derechos Humanos, pues los temas más recurrentes que nosotros conocemos, a partir del 2011 la comisión puede ser competente para conocer de asuntos laborales, siempre y cuando atenten a los derechos humanos. ¿El derecho a tener un trabajo digno es un derecho humano? Sí, ¿verdad? Entonces, en razón de eso, cuando llegan personas con discapacidad a decirnos que dentro de su trabajo en el gobierno, en alguna dependencia, ya no se les renovó el contrato sin causa aparente o causa justificada, pues nos abocamos al conocimiento de esa queja, ¿sí? Tristemente, la ley, ninguna ley en materia laboral establece hasta este momento un porcentaje mínimo de contratación de personas con discapacidad. El colectivo de la sociedad civil se ha movilizado y se ha implementado acuerdos o convenios en donde se fija el 3% de la plantilla laboral para personas con discapacidad, pero no hay alguna sanción o algún medio de apremio que obligue ni a la iniciativa privada ni a las dependencias de gobierno a respetar este porcentaje. ¿Se fijan que hay mucho por hacer en esta materia? Ya aquí ya sacamos como 5 trabajos de tesis, mínimo, ¿verdad? En materia nacional tenemos una ley general para el desarrollo integral de las personas con discapacidad. Esta ley, en concordancia con la convención, establece que las personas con discapacidad son aquellas que presentan limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras llegan a impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. ¿Se fijan ya este concepto o esta definición que está en la ley? Precisamente se enfoca a lo que hablábamos del modelo social, ¿sí? Pero de ahí a que se lleve a la práctica, pues todavía nos falta mucho camino por recorrer. Como les comentaba, existen 5 tipos de discapacidad reconocidos a nivel internacional. Tenemos la discapacidad motriz, que se refiere a la limitación de movimiento, ausencia o parálisis de una o 2 o las 4 extremidades. La discapacidad sensorial, que está dividida en visual o auditiva. La discapacidad intelectual, relacionada a restricciones significativas en el funcionamiento intelectual y en el desarrollo de las habilidades adaptativas para una determinada edad y entorno social. Y la discapacidad mental o psicosocial, entendida como una alteración bioquímica que afecta la forma de pensar, sentimientos, humor, habilidad de relacionarse con otros y comportamiento de las personas. Ahora, en estos tiempos, muchachos, lo que hemos estado enfrentando es que hay tipos de discapacidad invisibilizados. Es muy notorio cuando una persona se traslada en silla de ruedas, pero no es notorio cuando una persona tiene depresión o ataques de ansiedad. Y esa falta de visión trae como consecuencia que se cuestione la discapacidad de una persona, sobre todo la discapacidad intelectual. ¿Y qué es lo que sucede? Les voy a platicar. La unidad de valoración de personas con discapacidad, que depende de la Secretaría de Salud, otorga un certificado de discapacidad. Este certificado de discapacidad, válido por 5 años, es un documento que acredita a una persona con discapacidad. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues este certificado les da acceso a
algunos programas sociales, ¿no? Por ejemplo, lo de Transvales o el programa famoso federal de apoyo a personas con discapacidad, de programa Bienestar. ¿Qué es lo que sucede cuando llega una persona al equipo de valoración y lo ven bien, al niño personal bien, se desenvuelve con naturaleza, pero esa persona tiene problema para relacionarse en su trabajo y está diagnosticado con una discapacidad psicosocial? Pues en esa unidad le niegan su certificado y entonces esa persona se ve vulnerada en su derecho a la salud y acude con nosotros a la comisión. También es un tema muy recurrente que vemos dentro de las quejas que el equipo de abogados de ahí de la comisión integramos en materia de discapacidad. ¿Qué nos toca a nosotros como sociedad? Ustedes desde su trinchera de estudiantes, de parte de la sociedad, integrantes de una familia, que algunos tendrán a una persona con discapacidad o conocen a alguna persona con discapacidad. ¿Cómo vamos a empezar a hacer una cultura de inclusión? Primero tienen que trabajar en suprimir algunos conceptos, como personas con capacidades diferentes. ¿Habían escuchado hablar de este término? Este término tiene origen con nuestro presidente Vicente Fox. A él se le ocurrió un día en una convención decir que las personas con discapacidad son personas con capacidades diferentes. Y las personas con discapacidad dicen, ¿volamos? ¿Nos teletransportamos? ¿Desaparecemos? No, ¿verdad? Entonces este término es un término peyorativo y no es correcto utilizarlo. ¿Y cuántas veces en la televisión, en algún medio de comunicación, en algún escrito que nosotros realizamos o para dirigirnos a una persona con discapacidad lo decimos, ¿verdad? Minusválidos, también no es correcto, habla de una minusvalía, de valer menos, y no es así, ya vimos que valemos todos igual. Inválidos, discapacitados, por lo que el término correcto para dirigirse a una persona con una condición de discapacidad es precisamente personas con discapacidad. Y aquí les va otro trabajo de tesis. Si ustedes se van a los reglamentos de los municipios, a las leyes estatales, a las leyes nacionales, increíble pero cierto, hay leyes que contienen estos términos todavía, personas con capacidades diferentes. No nos vayamos muy lejos, el Código Civil, enajenados mentales, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucho trabajo por hacer. Dentro de lo que les comentaba, hago este paréntesis, hay un reconocimiento a las empresas privadas que tienen el distintivo de inclusivas, es decir, contratan personas con discapacidad. Este distintivo tiene su nombre, Gilberto Rincón Gallardo, en honor al mexicano que impulsó la Convención de Naciones Unidas para la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Este distintivo pues les trae beneficios fiscales a las empresas. Quien contrata y tiene ese distintivo, pues al momento de declarar impuestos y demás va a tener un beneficio. Pero era lo que yo les decía, que no es suficiente, que debería de haber otro capítulo en el que sí fuera obligatorio, como lo es ya en otros países de América Latina, en donde la obligatoriedad en la contratación de personas con discapacidad está inherente en la ley, y de no respetarse hay una serie de sanciones administrativas y de dinero, y ese dinero se va precisamente y se destina a la política pública en materia de discapacidad. Me gustaría mucho que diferenciáramos entonces
entre los conceptos de accesibilidad e inclusión. La accesibilidad se refiere a un aspecto geográfico. Tenemos accesibilidad en el entorno construido. ¿Qué se les ocurre que puede ser en este punto? El llegar a un edificio y que haya rampas. ¿Es suficiente accesibilidad? Yo quiero que aquí hagamos una reflexión. Si se fijan que hablamos de personas con discapacidad, yo siempre se lo he peleado a mis jefes desde la comisión, porque hablamos de un grupo de atención prioritaria que es las personas con discapacidad, pero hablamos de 5 grupos con necesidades muy diferentes, ¿sí? Una rampa va a ayudar al desplazamiento de las personas con discapacidad motriz, pero esto le va a ayudar a una persona con discapacidad auditiva, ni visual, intelectual. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer en un edificio para que fuera verdaderamente inclusivo? Para cada tipo de discapacidad. Así es. En el caso, como dice la compañera, de personas con discapacidad intelectual o psicosocial, debe de haber textos o letreros de fácil comprensión, gráficos, en donde le expliquen a una persona, imagínense que estamos aquí y empieza a temblar y hay personas con discapacidad psicosocial, intelectual, ¿van a saber ellos a dónde correr? ¿Dónde está la ruta de evacuación? Entonces, esa es una parte muy importante que invisibilizamos las autoridades, ¿sí? Esa accesibilidad al entorno construido no nada más es hacer rampas, es poner pisos podotáctiles. ¿Los han visto ustedes, esos pisos en las paradas del camión? Ese es un logro que yo lo reconozco para la Comisión de Derechos Humanos, que fue a partir de esa recomendación general 1 que mencionaban en mi semblanza, que tuve la oportunidad y la dicha de participar, en donde hicimos 106 puntos recomendatorios dirigidos al gobierno del estado y a municipios, y una de esas solicitudes fue que se colocaran en el diseño universal, si vas a hacer nuevas banquetas y vas a poner los volardos, pues ponte los pisos podotáctiles para que una persona con discapacidad visual sepa dónde detenerse, ¿verdad? Nos queda claro entonces la diferencia de accesibilidad e inclusión, ¿verdad? Inclusión es un concepto social. Por último, muchachos, yo quiero hacer una reflexión con todos ustedes y darles algunos datos duros, cifras que no traigo en la ponencia, en alguna imagen, porque sí me gustaría que fuéramos todo oídos. En 2010, en Jalisco, 291,000 jaliscienses tenían algún tipo de discapacidad. En la encuesta nacional de la dinámica demográfica, ENADID, en el 2014, esta cifra aumentó a 584,516 personas con alguna discapacidad. Esto en Jalisco. El censo 2020 arrojó que en Jalisco había ya 1,264,817 personas con algún tipo de discapacidad o limitación en la actividad cotidiana. Y a nivel nacional se informó de este mismo censo que había 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad o con limitación en la actividad cotidiana. Yo les pregunto, y yo fui a un foro
de ciudades incluyentes en Zacatecas, y les puedo decir que los transportistas, las empresas que se dedican a crear unidades de transporte público, así lo dijeron, es más barato que todas las unidades sean completamente incluyentes a adaptar las que ya tienen, ¿sí? A ese nivel, o sea, nos sale más barato que toda la ciudad sea completamente inclusiva a ir adaptando como vamos haciéndolo, o que ya sea en un edificio y oye, le faltó esto, o que no observamos el diseño universal y pues vuélvalo a hacer o adáptalo. Imagínense, o sea, hasta el gobierno podría eficientar más los recursos públicos si se cambiara ese chip de ser completamente inclusivos. Las personas con discapacidad en el estado de Jalisco, los problemas más recurrentes a los que se enfrentan es, como ya lo decíamos, la falta de accesibilidad al entorno construido. Esto les genera barreras físicas y de comunicación, limita su libre desplazamiento, sin pasar por alto que tampoco se encuentra con una infraestructura digna y segura en algunos inmuebles. Otro problema que enfrentan las personas con discapacidad es la falta de promoción y difusión de sus derechos, lo que genera un trato no especializado y por ende discriminatorio hacia este grupo de la población. También otro problema es la inexistencia de programas especializados y de una base de datos que contenga datos cuantitativos y cualitativos de las personas con discapacidad. Si yo les hiciera una pregunta, ¿cuántos programas sociales creen que existe en el estado de Jalisco encaminados o focalizados a personas con discapacidad? ¿Cuántos creen que haya? ¿Más de 5? ¿Más de 10? ¿A alguien se le ocurre un número? 5, 4, ¿quién da más? 1. Es el programa Jalisco Incluyente y este va encaminado a dar una ayuda en dinero a aquellas personas cuidadoras de personas con discapacidad. Yo tengo un hijo con discapacidad intelectual severa, me veo limitada para trabajar porque lo tengo que cuidar y entonces el gobierno me va a dar de manera bimestral 1,700 pesos. Y ese es el programa con el que contamos aquí en el estado de Jalisco. Base de datos. ¿Alguien sabe cuántas personas con discapacidad hay en el municipio de Guadalajara? ¿Cuántas personas tienen discapacidad visual? Si queremos hacer una campaña del DIF para otorgar implantes cocleares a personas con discapacidad auditiva, ¿sabemos cuántos tenemos que comprar? No tenemos datos desagregados, no sabemos cuántas son mujeres, niñas, niños. ¿Sabemos en las escuelas cuántos niños hay con discapacidad? Se está trabajando en ello. La autoridad tiene toda la buena disposición, pero mientras no sepamos cuántos son y qué necesitan, no se puede hacer política pública certera, directa y que cubra las necesidades. Les puedo decir que hay programas que tienen una suficiencia presupuestal para 300 personas, pero en realidad tenemos la necesidad de 700 personas, entonces ya tenemos ese remanente de 400 personas que no se ven protegidas o tuteladas por el gobierno. Algo bien importante de las observaciones que yo les dije que hizo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad al Estado mexicano, estas se dieron en 3 diálogos que se tuvo con el gobierno federal y ese comité los días 17, 18 y 21 de marzo de este año. ¿Qué solicitó ahí el comité que tenía que hacer el gobierno federal?
mexicano. Destinar líneas presupuestarias o fondos dirigidos a crear accesibilidad. O sea, la convención quiere que destinemos dinero, ¿verdad?, a esa situación de la accesibilidad. Marco jurídico en formatos accesibles. ¿Qué quiere decir? La convención, la Ley General para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en el Estado de Jalisco, tiene y deben de estar en lenguaje braille y lengua de señas mexicana y otros formatos electrónicos. Desarrollo de programas de conciencia sobre personas con discapacidad como titulares de derecho. Planes de accesibilidad en los edificios existentes y nuevas edificaciones. Plan de accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones. Entonces, si se fijan, pues tenemos mucha chamba en el tema de discapacidad, porque sí es una agenda muy importante, creciente, pero que muchos gobiernos, y no nada más el de Jalisco, sino que a nivel nacional, porque incluso hay un mecanismo nacional para la supervisión de esta convención, y pues no están haciendo lo que les toca, ¿sí? Y así nos enfrentamos a un grupo vulnerable, un grupo de atención prioritaria que muchas veces pues está en el olvido total de agendas de gobierno que no toman en cuenta, o presupuestos disfrazados. Yo les voy a platicar, a raíz de la recomendación del 2018 se nos habían destinado más de 600 millones de pesos a temas de discapacidad, pero en realidad eran presupuestos disfrazados que se desviaban a sueldos, que se desviaban a la papelería de las mismas dependencias, y total que al final no quedaba nada para esas adecuaciones o esos ajustes razonables o esas ayudas técnicas. Tristemente, pues llegan otras administraciones y esta vez hubo un presupuesto de 30 millones de pesos, pero para el rubro de derechos humanos. O sea, ya no se trata de un presupuesto focalizado a temas de discapacidad, es en general. Todo lo que diga derechos humanos tiene que salir de esos 30 millones de pesos. Entonces, pues yo quisiera hacer conciencia en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes, para que tengan esa semillita de inquietud por ayudar a estos grupos de atención, y más que nada porque la discapacidad, nadie está exento. Una enfermedad, un accidente, pues nos puede poner a cualquiera de nosotros en nuestra condición. Y pues por mi parte sería todo. Gracias. Jóvenes. Jóvenes, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas, levantando su mano de la manera más ordenada, por favor. Por allá tienen una pregunta, de aquel lado en la parte de atrás. Buenos días. Una clase pasada el maestro de Derecho Romano nos comentaba que actualmente los de discapacidad visual aún no pueden
acceder a testamentos y demás por lo mismo de la capacidad. Entonces nos comentaba que estaría o sería correcto pues que se propusiera que pues los testamentos se pasen a un lenguaje braille para que puedan tomar lo que les pertenece. ¿Actualmente ya están trabajando en eso o todavía está esa incongruencia? Bueno, se está trabajando, hay dependencias, por ejemplo, la Secretaría de Educación, que ha adquirido el equipo porque nada más es una impresora, que sí requiere un papel especial, y se está trabajando paulatinamente ya los libros de texto para educación básica sí se encuentran en lenguaje braille y se dota a las escuelas de este tipo de material. Ya las otras dependencias, como nosotros como comisión, pues se han hecho esos acuerdos, convenios de colaboración para quienes tienen ese tipo de impresoras faciliten y algunos textos se vayan adaptando al lenguaje braille. Pero sí se está trabajando. Ok, muchas gracias. Muy bien, por cuestiones de tiempo, maestra, vamos a concluir aquí el área de las preguntas. Invito en este momento al maestro Emanuel Bocanegra y a la alumna Alondra Ayala Álvarez para que puedan hacernos el honor de entregar distinguidos reconocimientos. Buenas tardes, maestra Claudia Ivette Chávez. Tenemos el placer de entregarle a usted un merecido reconocimiento por esta ponencia a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León por su destacada participación con la ponencia Derechos Humanos y Discapacidad. Maestra Claudia Chávez, en nombre de toda la comunidad estudiantil, le entregamos este pequeño presente y agradecemos que se haya tomado el tiempo de venir a compartir todos sus conocimientos con todos nosotros.